Bueno, perdón por la tardanza, pero he tenido, pues, unos meses realmente extraños y muchas cosas han pasado. Incluso yo mismo he admitido que estuve por tirar la toalla algunas veces. Bueno, no importa, comenzamos con este nuevo capítulo 23. Danza de huesos y truenos, versión revisada. La caverna estalló en caos antes de que alguien pudiera pronunciar una orden de ataque. La Mink Caballo fue la primera en moverse, una masa de músculos y crin plateada que se impulsó con sus enormes patas traseras, rebotando contra la pared de roca caliza como una bala de cañón. El eco de sus cascos al impactar resonó en toda la cámara, y en el siguiente latido ya estaba descendiendo en picada hacia Kali, su lanza improvisada, una barra de metal con punta de acero, apuntando directamente al corazón de la guerrera de cabello blanco. «¡A cubierto!», gritó Kuina, desenvainando su espada en un arco plateado. Pero las otras 6 sirvientas ya se habían desplegado como un mecanismo de relojería perfectamente engrasado. La Mink Loba, de pelaje gris plateado y ojos amarillos, no desenvainó la espada europea que descansaba en su espalda. En lugar de eso, sus manos se movieron con una fluidez mortal, y de sus mangas cayeron 2 estiletes largos y delgados, cuyas hojas comenzaron a crepitar con electricidad azulada. El electro recorría el acero como serpientes furiosas, y cada vez que la loba cruzaba las armas, el chisporroteo se intensificaba hasta producir un chirrido agudo. La Mink Ardilla, pequeña y aparentemente inofensiva, se había retirado a una esquina. Su cola esponjosa, que parecía un adorno decorativo, se abrió de repente como un abanico mecánico, revelando una docena de pequeñas esferas metálicas incrustadas entre el pelaje. Con un movimiento de su mano, 3 de esas esferas salieron disparadas hacia el centro del grupo. No explotaron al instante. En lugar de eso, rodaron silenciosamente hasta posicionarse bajo los pies de los soldados heridos. Solo entonces, cuando ya era demasiado tarde para reaccionar, estallaron en una cascada de metralla y humo. La Mink Zorra, de pelaje rojizo y sonrisa astuta, no parecía tener prisa por atacar. Se quedó cerca de la entrada, con los brazos cruzados, observando el desarrollo de la batalla con una curiosidad casi académica. Sus orejas se movían para captar cada sonido, y sus ojos de color ámbar seguían los movimientos de Edward con una fijación que no auguraba nada bueno. La Mink Conejo, de orejas largas y flexibles, adoptó una postura baja, casi agazapada. Sus pies, calzados con zapatillas de ballet aparentemente frágiles, comenzaron a emitir pequeños arcos eléctricos cada vez que se impulsaban contra el suelo. Era evidente que su especialidad era la velocidad pura. La Mink Gata, la líder del grupo, no se movió inmediatamente. Se quedó en el centro de la entrada, con sus garras extendidas y el electro bailando entre sus dedos. Pero lo que llamó la atención de Robin fue la forma en que sostenía sus manos. No como un luchador callejero, sino con una estructura definida, con los dedos formando patrones circulares. No era un arte marcial común. Era Yoyin Karate, el estilo ancestral de los hombres pez. Y luego estaba la Mink Perra. La que se enfrentaba directamente a Edward. Sus ojos marrones, aparentemente amables, observaban al dragón celestial con una calma que resultaba inquietante. Vestía el mismo uniforme de sirvienta victoriano que las demás, pero había algo en su postura, en la forma en que mantenía sus manos ligeramente separadas del cuerpo, que delataba a una combatiente experimentada. Su pelaje marrón claro estaba impecable, y su cola se movía con un ritmo lento y metódico. «Lord Balsaire», dijo la Mink Perra, con una voz que sonaba casi cálida. «He oído hablar mucho de usted. El amo Dagmar tiene especial interés en su persona. Es una lástima que tengamos que acabar con usted de forma tan abrupta». Edward no respondió. En lugar de eso, su mano se cerró alrededor de la empuñadura de su espada, y el haki de armamento comenzó a teñir la hoja de un negro profundo. No había perdido el tiempo en los últimos meses. Sus entrenamientos con Kuina habían sido brutales, casi inhumanos. La espadachina no le había puesto ninguna pega. Al contrario, lo había empujado más allá de sus límites una y otra vez, hasta que los cortes y las magulladuras se volvieron parte de su rutina diaria. Y los frutos comenzaban a notarse. Sus movimientos eran más fluidos, su haki más denso, su conexión con la espada más íntima. Porque no era una espada cualquiera. Era la Nida Ikitetsu, una de las legendarias espadas malditas del mundo. Forjada por el mismo herrero que creó la Shodai y la Sandai, la Nidai era conocida por su sed de sangre y su capacidad para atraer la desgracia hacia cualquier portador indigno. Pero Edward no era indigno. Su haki domaba la maldición, y la hoja parecía casi feliz en sus manos. «Cada vez que te desenfundas eres hermosa, cariño», susurró una voz chistosa desde la cadera de Edward.
Era Ares. La funda viviente, un Omi de Big Mom. Cállate, Ares, murmuró Edward, mientras desenvainaba la Nida Ikitetsu con un silbido metálico. Solo digo la verdad. Protestó la funda, colgando de su cinturón. Además, ¿vas a dejar que esa perra te hable así? Dale una lección. La Mink perra alzó una ceja, claramente desconcertada por el objeto parlante. ¿Tu funda habla? Es una larga historia, respondió Edward. Y no tengo tiempo para contarla. Dagmar puede esperar, añadió, su voz cortante como la propia Nidai. Primero tengo que limpiar la basura que envió. La perra sonrió, mostrando colmillos blancos y afilados. Esa falta de cortesía, me recuerda a mi hermana. Qué entrañable. Y entonces, sus brazos comenzaron a transformarse. La danza de huesos, la fruta del diablo de la Mink perra era, sin duda, una de las más grotescas y efectivas que Edward había visto en su vida. La hueso, una paramecia que permitía al usuario manipular la estructura ósea de su propio cuerpo hasta límites insospechados. No era simplemente endurecer los huesos o hacerlos más densos. Era reescribir la anatomía. Los antebrazos de la perra se hincharon, y de su piel emergieron púas óseas de un blanco marfileño, afiladas como agujas quirúrgicas. No salían de las heridas. La piel misma se abría para dar paso al hueso, como si el esqueleto estuviera reclamando el exterior. Las púas se alinearon en filas perfectas a lo largo de sus brazos, y un brillo negro comenzó a teñirlas. Aquí de armamento. Edward no esperó a ver qué más podía hacer. Se lanzó al ataque. Paso de la muerte. Su cuerpo se convirtió en una sombra, desplazándose a una velocidad que distorsionaba el aire a su alrededor. No era simplemente correr rápido. Era un movimiento calculado al milímetro, donde cada paso reducía la fricción con el suelo al mínimo, permitiendo trayectorias imposibles. En menos de un segundo, Edward cubrió los 10 metros que los separaban de la perra, y la Nida Ikitetsu trazó un arco diagonal ascendente apuntando a su cuello. La perra no se movió para esquivar. No necesitaba hacerlo. Sus costillas se expandieron hacia afuera como un escudo de placas óseas, cubriendo su garganta y la parte superior de su torso. La Nidai impactó contra el hueso reforzado con Aki, y en lugar de cortar, la hoja produjo una chispa blanca y un chirrido metálico. El hueso no se rompió, pero la fuerza del golpe hizo retroceder a la perra un par de metros, sus zapatos dejando surcos en el suelo de piedra. Eso no funcionó. Chilló Ares desde la cadera de Edward. Usa otra cosa, idiota. Cállate, repitió Edward, ya preparando el siguiente ataque. Firme, comentó la perra, inclinando la cabeza con una sonrisa. Dicen que la Nida Ikitetsu puede cortar el acero. Supongo que el acero de Marineford no es comparable a mis huesos. Edward no respondió. Ya estaba en movimiento otra vez. Reino de la muerte. Esta técnica era diferente. No se trataba de velocidad pura, sino de la negación del espacio. Edward se movía de una manera que parecía ignorar la distancia entre su posición actual y su objetivo, como si el mundo se plegara a su voluntad. Cada paso era un borrón, cada corte una línea invisible en el aire. Atacó desde la izquierda, luego desde arriba, luego desde atrás, todo en el lapso de 2 segundos. La perra se defendió como pudo, pero estaba claro que la velocidad no era su fuerte. Los huesos brotaban de su cuerpo en respuesta a cada ataque. Una placa en el hombro para detener un corte descendente, espinas en la muñeca para desviar una estocada, un escudo óseo en la espalda para bloquear un golpe que no había visto venir. Cada impacto hacía retroceder a la perra un paso más, y las grietas comenzaron a aparecer en sus defensas. Pero no eran grietas en sus huesos. Eran grietas en su paciencia. Suficiente, murmuró la perra, y algo en su voz cambió. De repente, su cola se alargó, cubriéndose de espinas óseas, y barrió el suelo en un movimiento amplio. Edward saltó para evitarlo, pero la perra ya estaba girando, sus garras extendidas hacia su torso. No pudo esquivar completamente. Las puntas de los huesos rasgaron su chaqueta y dibujaron líneas rojas en su piel. ¡Ay! Gritó Edward, retrocediendo. ¿Por qué no esquivaste? Protestó Ares, que había recibido el impacto indirecto y ahora tenía una agolladura en su superficie. No otra vez. Por favor, simplemente esquiva, maldita sea. Estoy intentándolo. Respondió Edward, mientras se recolocaba. La perra no le dio tregua. Sus ojos marrones se volvieron de un amarillo pálido. Su pelaje se erizó, no por electricidad, sino por una tensión interna que hacía que cada fibra de su cuerpo vibrara. Y entonces, se transformó. No era una transformación típica de los minks, que dependían del sol ni la luna llena. Esto era diferente.
Esto era la fusión de su fruta del diablo con su biología de canina. Los huesos no solo brotaron de su cuerpo. La cubrieron por completo. Una armadura de quitina ósea emergió de su piel, formando placas que se superponían como escamas de dragón. Su cráneo se alargó, no hacia una forma humana, sino hacia la de un lobo primigenio, con mandíbulas llenas de colmillos óseos que no necesitaban carne para morder porque eran el hueso mismo. De su espalda brotó una cresta de espinas que recorría toda su columna vertebral, y sus extremidades se alargaron, adoptando una postura cuadrúpeda que combinaba lo humano con lo bestial. En sus ojos ya no había calma. Había hambre. Ahora, dijo la perra, su voz resonando con un eco cavernoso. Ahora entiendes por qué el amo confía en mí. Edward sintió el cambio en el aire. La perra ya no era una oponente que esperaba sus ataques. Se convirtió en la cazadora. Se lanzó hacia él con una velocidad que contrastaba brutalmente con su nuevo tamaño. Sus garras óseas, cada una del tamaño de un puñal, barrieron el espacio donde Edward había estado un instante antes. El dragón celestial rodó hacia un lado, pero la perra ya estaba girando, su cola ahora una maza cubierta de púas que silbó al pasar junto a su mejilla. «Por aquí no, perra fea», gritó Ares, pero Edward ya había usado la funda como escudo para bloquear un golpe que no pudo esquivar. El impacto fue brutal. Ares chilló mientras las púas óseas arañaban su superficie metálica. «Me estás usando como escudo otra vez», protestó la funda. «Te odio. Te odio tanto, Edward». «Cállate y aguanta», respondió Edward, contraatacando con un corte descendente que la perra bloqueó con su antebrazo blindado. Flor de la noche negra. La Nida Ikitetsu se movió en patrones circulares, creando una ilusión de múltiples hojas danzando en la penumbra. Cada corte era una flor que se abría en la oscuridad, y cada flor era una herida potencial. Atacó el cuello, los hombros, las articulaciones de la rodilla. Pero la armadura ósea de la perra absorbía los golpes como si fueran caricias, y cuando la Nidai lograba encontrar un hueco entre las placas, el haki de armamento de la perra, que ahora también cubría sus huesos, detenía la hoja antes de que pudiera cortar carne. «Bonito baile», gruñó la perra, balanceando una zarpa que atrapó a Edward en el costado y lo envió rodando por el suelo. «Pero los bailes no ganan guerras». Edward escupió un poco de sangre y se puso de pie lentamente. Su costado derecho ardía, y podía sentir al menos 2 costillas fracturadas. Ares tenía otra abolladura, esta vez en la parte inferior. «¿Ves esto?», se quejó la funda. «¿Ves estas abolladuras? Me vas a tener que llevar a un taller». Después, cortó Edward, con la respiración entrecortada. «Déjame concentrarme». La perra no solo era resistente, era inteligente. Había esperado a que él gastara energía en ataques inútiles antes de mostrar su verdadera forma. Pero él también había estado observando. En cada intercambio, había notado algo. La armadura de la perra era casi impenetrable, sí. Pero no era completa. Había espacios, pequeñas grietas entre las placas óseas que se abrían y cerraban con cada movimiento. Especialmente en las articulaciones. Especialmente en las piernas. Edward exhaló lentamente, cerrando los ojos por un instante. Cuando los abrió, su haki de observación se había extendido como una red invisible, captando cada micromovimiento de la perra, cada vibración de su armadura, cada latido de su corazón. «Has sido una oponente interesante», dijo Edward, ajustando su agarre en la Nidai. «Por eso voy a usar mi técnica favorita». La perra rió, un sonido áspero que resonaba a través de su máscara ósea. «¿Todavía tienes trucos? Impresionante». «Muestra», no terminó la frase. Edward se recolocó, sabía que tenía que hacerlo. Reino de la muerte. Corte del crepúsculo. No era un solo corte. Eran 4. Edward se movió en una trayectoria que desafiaba la física. No corrió hacia la perra. El espacio se plegó a su voluntad y él apareció a su izquierda, luego a su derecha, luego frente a ella, luego detrás. Cada aparición estuvo acompañada por un corte de la Nidai, pero no eran cortes profundos, no buscaban atravesar la armadura. Buscaban las grietas. El primer corte alcanzó la coraza de la rodilla derecha, justo donde la placa superior se unía con la inferior. El segundo corte impactó en la misma articulación, desde un ángulo diferente. El tercero y el cuarto fueron simultáneos, uno en cada pierna, en los puntos exactos donde los tendones de la perra se conectaban con los huesos transformados. La perra sintió el dolor antes de entender lo que había pasado. Intentó saltar hacia atrás, crear distancia, pero sus piernas no respondieron.
En lugar de impulsarse hacia arriba, sus extremidades inferiores se separaron limpiamente de su cuerpo, cortadas justo por debajo de las rodillas. Cayó al suelo con un golpe sordo, sus ojos amarillos abriéndose con incredulidad mientras miraba sus propios huesos, sus verdaderos huesos, sangrantes y rotos, separados de su cuerpo. Tus articulaciones, dijo Edward, limpiando la Nida Ikitetsu con un paño que sacó de su bolsillo. Por muy dura que sea tu armadura, necesitas moverte. Y para moverte, necesitas espacios libres. Pasé toda la pelea memorizando esos espacios. Eso es. Exclamó Ares, con evidente satisfacción. Así se hace, cariño. Ahora córtale la cabeza. No, respondió Edward. ¿Por qué no? Porque, ella tiene que sufrir. Mientras peleamos me di cuenta. De todas las atrocidades que ella hizo. Quiero que sufra por eso. Pero yo sí. Déjame a mí. Edward ignoró a la funda y se acercó a la perra, que yacía en el suelo con los ojos desorbitados por el dolor y la incredulidad. La armadura ósea se había desvanecido, dejando ver su cuerpo frágil y ensangrentado. Esto no ha terminado, jadeó, con la voz quebrada. El amo nos vengará, no esta vez, la interrumpió Edward, y su voz no tenía compasión. Vive con lo que has perdido. Que sea tu castigo. Se alejó de la perra, dejándola retorciéndose en el suelo. No tenía sentido matarla. Sin piernas y con sus huesos maestros destruidos, nunca volvería a ser una amenaza. Además, tenía otras preocupaciones. La cueva se estaba derrumbando. Fracturas. Las explosiones de la mincarrilla habían hecho más daño del que parecía inicialmente. Las paredes de roca caliza, ya debilitadas por siglos de erosión marina, comenzaron a agrietarse. Bloques del tamaño de un hombre se desprendieron del techo, y el suelo se abrió en múltiples direcciones, creando un laberinto de grietas y precipicios. Hay que salir de aquí. Gritó York, pero era demasiado tarde. El suelo bajo sus pies se hundió, y el grupo se dividió. York, Cal y Anna cayeron por una grieta lateral, aterrizando en una cámara más pequeña pero aparentemente estable. A su alrededor, una docena de soldados heridos habían caído también, algunos gritando de dolor, otros inconscientes. El techo sobre ellos parecía sólido, pero el único acceso a la superficie estaba bloqueado por escombros. En otro lado de la cueva, Stussy y Lilith rodaron por una pendiente empinada, aterrizando en un túnel estrecho que se bifurcaba en 3 direcciones diferentes. Las paredes mostraban inscripciones antiguas, y el eco de los combates se escuchaba amortiguado, como si estuvieran a kilómetros de distancia. Estamos perdidas, dijo Lilith, ajustando la correa de la enorme escopeta que llevaba cruzada en la espalda. Y no tengo señal para pedir ayuda. Stussy no respondió. Ya estaba examinando las paredes, sus dedos recorriendo las inscripciones con una mezcla de curiosidad y pragmatismo. No estamos perdidas, dijo finalmente, señalando una de las bifurcaciones. Hay corriente de aire por ahí. Lleva a la superficie. Lilith la miró con escepticismo, pero no discutió. Ambas sabían que en momentos como ese, la experiencia de una agente de Cyberpol valía más que cualquier discusión. Quina, por su parte, no había caído. Había saltado. Cuando el suelo se abrió bajo sus pies, la espadachina se impulsó con la fuerza de sus piernas, aterrizando en un saliente rocoso a medio metro de la caída. Desde allí, pudo ver cómo el grupo se separaba, cómo Edward desaparecía en la oscuridad y cómo Cali caía junto a Yorkiana. Pero lo que más le llamó la atención fue la Ming Loba. La loba gris había evitado la caída con un movimiento similar, y ahora estaba en el saliente opuesto, mirando a Quina con sus ojos amarillos. Sus estiletes seguían crepitando con electricidad, y la espada europea en su espalda parecía vibrar con anticipación. Parece que nos hemos quedado solas, dijo la loba, con una sonrisa que mostraba todos sus dientes. Qué conveniente. Quina no respondió. Desenvainó su espada y se colocó en posición, el haki de armamento cubriendo la hoja de negro. La loba rió, un sonido que no tenía nada de alegre. Duelo de lobas. El combate entre Quina y la Ming Loba fue, desde el principio, de una intensidad feroz. La loba no usó su espada al principio. Prefirió los estiletes, moviéndose con una agilidad que contradecía su tamaño. Cada estocada iba acompañada de una descarga de electro, forzando a Quina a desviar los ataques en lugar de bloquearlos directamente. La electricidad azul crepitaba en el aire, dejando un olor a ozono que se mezclaba con el polvo de la cueva. Quina, por su parte, era la paciencia hecha espada. No perseguía a la loba, la esperaba. Cada ataque era recibido por un bloqueo calculado, y cada bloqueo era seguido por un contraataque que forzaba a la loba a retroceder un paso.
La espadachina no tenía prisa. Sabía que la furia de su enemiga se consumiría eventualmente, y entonces ella podría atacar. Pero la loba era más astuta de lo que parecía. ¿Crees que voy a cansarme? Buzó, saltando hacia atrás para crear distancia. Los minks tenemos resistencia humana. Puedo estar todo el día así. Quina no respondió. En lugar de eso, cambió su postura. Ya no esperaba. Avanzó. Su espada se movió en un arco vertical, y aunque la loba logró bloquear con sus estiletes cruzados, la fuerza del golpe la hizo retroceder varios metros. Quina no le dio tiempo a recuperarse. El siguiente ataque vino desde abajo, un corte ascendente que la loba esquivó por centímetros, sintiendo el viento de la hoja en su pelaje. No está mal. Gruñó la loba, con los ojos brillando. Pero esto es mejor. Dejó caer los estiletes y, finalmente, desenvainó la espada de su espalda. Era una belleza letal. Una hoja europea de doble filo, con una cruz de guarda ornamentada y una empuñadura envuelta en cuero negro. El metal reflejaba la luz de las antorchas de una forma casi líquida, y cuando la loba la sostuvo con ambas manos, la electricidad del electro recorrió toda la hoja, tiñéndola de azul. Luna creciente, dijo la loba, acariciando el filo con la punta de los dedos. Me la regaló un noble al que descuarticé. Le gustaba coleccionar armas antiguas. Ahora colecciono yo sus juguetes. Quina observó la espada con ojos críticos. Era un arma formidable, sin duda, pero lo que realmente importaba era la mano que la sostenía. Y la loba, aunque rápida y eléctrica, no era una espada china pura. Había estudiado esgrima, probablemente con algún instructor privado, pero no había vivido la espada como lo hacía Quina. Esa diferencia sería su perdición. Se enfrentaron durante lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron apenas minutos. El choque de metales resonaba en la cueva, acompañado por el chisporroteo de la electricidad y los gruñidos de la loba. La loba era agresiva, dominante, usando su velocidad y su electro para mantener a Quina a la defensiva. Pero Quina no estaba a la defensiva. Estaba leyendo. Cada ataque de la loba seguía un patrón. 3 estocadas altas, un corte diagonal, una finta baja. Era una coreografía aprendida, eficiente pero predecible. Quina había visto ese estilo antes, en los torneos de esgrima del reino de Shimotsuki, donde los nobles enviaban a sus hijos a lucirse con técnicas de manual. Le faltaba alma. Cuando la loba repitió el patrón por cuarta vez, Quina estaba lista. Corte del dragón santo, susurró, y su espada se iluminó con un resplandor blanco. No era un corte cualquiera. Era la culminación de décadas de entrenamiento, la técnica que había perfeccionado en los acantilados de Shimotsuki, cortando las olas antes de que tocaran la orilla. Era un movimiento que no solo cortaba carne y hueso, cortaba el destino. El arco vertical ascendió desde el suelo, trazando una línea perfecta en el aire. La loba intentó bloquear con luna creciente, pero la espada de Quina no encontró resistencia. Simplemente atravesó la hoja enemiga como si fuera de papel, y continuó su trayectoria ascendente. La loba sintió el frío del acero en su piel, y luego nada. Cuando abrió los ojos, estaba en el suelo, mirando el techo de la cueva. Algo ardía en su costado izquierdo. Algo faltaba. Intentó levantarse, pero su brazo izquierdo no respondía. Su pierna izquierda tampoco. Giró la cabeza con esfuerzo y vio sus extremidades a medio metro de distancia, cortadas limpiamente, junto con un trozo de su costado que dejaba ver sus costillas rotas. ¿Qué? Balbuceó, con la voz convertida en un hilo. Quina se acercó, su espada aún humeante. La miró desde arriba, sin compasión, pero sin saña. Tu técnica es buena, dijo Quina, con su voz plana. Pero la espada no es solo movimiento. Es convicción. Y la tuya es hueca. La loba rió, un sonido entrecortado por la sangre que brotaba de sus heridas. ¿Convicción? Escupió, con los ojos brillando de odio. ¿Sabes cuántos niños he matado, espadachina? ¿Cuántas madres he visto llorar antes de cortarles la lengua? Mi convicción es la sangre. Y es más pura que cualquier código de honor que puedas tener. Quina la miró en silencio. Lo sé, dijo finalmente. Por eso te he dejado viva. La loba parpadeó, confundida. ¿Qué? Quina se agachó y recogió a luna creciente del suelo, sosteniendo la hoja rota frente a los ojos de la loba. En el código del espadachín, explicó Quina, con una calma terrible, cuando alguien te quita la espada, significa que no eres digno de ella. No te la devuelvo como respeto. Te la quito como burla. La loba abrió la boca para responder, pero Quina ya no estaba allí.
La espadachina se alejó, dejando a la loba desangrándose en el suelo de la cueva, sus ojos amarillos fijos en el techo, su respiración volviéndose más lenta, más débil, hasta que dejó de existir. El milagro de York en la cámara inferior, York no había perdido el tiempo. Mientras los soldados heridos gemían a su alrededor, ella ya había desplegado su equipo. Un pequeño dispositivo que parecía un maletín se abrió en una mesa quirúrgica portátil, con brazos robóticos que sostenían bisturís láser, suturas automáticas y una docena de frascos con fluidos curativos de color azul brillante. Traigan a los más graves primero. Ordenó York, con una eficiencia que contrastaba con su habitual actitud distraída. Ana, tú sujeta este vendaje. Ana, no toques nada, eres muy pequeña para esto. Ana, cuyo nombre, York había aprendido, obedeció sin rechistar. Sostenía un vendaje mientras York trabajaba en el soldado más cercano, un hombre de mediana edad con una pierna destrozada por las explosiones. Va a perder la pierna, dijo Kali, con la voz apagada. York la miró con una ceja levantada. ¿Perderla? ¿Por qué iba a perderla? Respondió, mientras uno de los brazos robóticos aplicaba una inyección directamente en la médula del soldado. Esto es nanotecnología de EGAD. Voy a regenerar el hueso en 15 minutos. Ana parpadeó, incrédula. ¿Regenerar? ¿Nunca has visto un hueso crecer en tiempo real? Preguntó York, sin apartar la vista de su trabajo. Pues prepárate, porque es bastante asqueroso. Y tenía razón. El hueso fracturado del soldado comenzó a emitir un crujido húmedo, y trozos de calcio nuevo brotaron de los extremos rotos, tejiéndose entre sí como si el cuerpo estuviera acelerando años de curación en segundos. La piel se cerró sobre el hueso, y en menos de 10 minutos, el soldado tenía una pierna funcional, aunque cubierta de un líquido viscoso que York limpió con un paño esterilizado. Listo, dijo York, dándose la vuelta hacia el siguiente paciente. Siguiente. Ana la miró con una mezcla de asombro y esperanza. Por primera vez en semanas, los heridos de la resistencia tenían una oportunidad real de sobrevivir. Mientras York trabajaba, Ana sintió como su propia pierna comenzaba a sanar. No era magia. Era la habilidad de York, que había aplicado un gel regenerador en su dislocación sin que ella se diera cuenta. La guerrera flexionó la rodilla, y el dolor había desaparecido. Gracias, dijo uno de los soldados en voz baja. York no respondió. Ya estaba operando a otro soldado. Pero Ana, que observaba todo desde una esquina, sonrió. Su padre tenía un equipo increíble. El fin del caballo en otra sección de la cueva, Kali finalmente había encontrado su momento. La Mink caballo, que la había hostigado durante toda la batalla usando su velocidad y su capacidad para rebotar en las paredes, ahora estaba en desventaja. El derrumbe había destruido gran parte de las superficies verticales, convirtiendo la cueva en un espacio abierto donde la ventaja acrobática de la caballo se había esfumado. Sin tus paredes, no eres más que un animal grande, dijo Kali, levantando su espadón con ambas manos. La caballo, una mujer de crin plateada y ojos grises, cuyo nombre Kali nunca llegó a saber, resopló con furia. Todavía puedo aplastarte, humana, gruñó, cargando hacia Kali con la lanza en alto. Pero Kali ya no era la guerrera cansada y desesperada de antes. Había visto a York curar a sus soldados. Había visto a Quinn cortar a la loba. Había visto a Edward derrotar a la perra. Y en su pecho, la llama que creía extinta volvía a arder. Recordó a su hermana, muerta en el patio del palacio. Recordó a la reina Shakti, devorada por la quimera. Recordó todas las noches de insomnio, todos los compañeros caídos, todas las emboscadas fallidas. Y encontró la fuerza. Cuando la caballo estuvo a 3 metros de distancia, Kali no se movió. Esperó. Sintió el viento de la lanza acercándose. Y entonces, en el último instante, se agachó. La lanza pasó silbando sobre su cabeza. Kali giró sobre sus talones, usando el impulso de la caballo en contra de ella, y su espadón trazó un arco horizontal perfecto. El impacto fue catastrófico. La hoja, imbuida con aquí de armamento, cortó el abdomen de la caballo de lado a lado, abriendo una herida que iba desde la cadera izquierda hasta la costilla derecha. La caballo soltó un grito ahogado, y su lanza cayó al suelo con un golpe metálico. Kali no la remató. Se quedó mirando a la caballo, que se desplomaba lentamente, sus intestinos asomando por la brecha abierta en su vientre. Esta victoria, dijo Kali, con voz firme, se la dedico a la reina Shakti. Y a mi hermana. La caballo no respondió. Ya estaba muerta antes de tocar el suelo.
El mural de los condenados lejos del combate, en la zona más profunda y oscura de las cuevas, Robin había encontrado algo que no esperaba. Tras usar sus poderes para balancearse de saliente en saliente, la arqueóloga había llegado a una cámara sellada, oculta detrás de una pared de roca que se derrumbó con el temblor. El aire era frío y estancado, como si nadie hubiera entrado allí en siglos. Y en la pared del fondo, tallado en la piedra con una precisión imposible, había un mural. No era un poneglyph. Robin conocía los poneglyphs, había dedicado su vida a estudiarlos. Esto era diferente. El lenguaje era similar, una variante más antigua, más cruda, pero el significado era claro. Era una conversación. Dos figuras estaban talladas en la piedra, una frente a la otra. La primera era Joy Boy, con su sonrisa característica y su sombrero de paja. Robin lo reconoció por las inscripciones que había descifrado en Skypiea y Fishman Island. La segunda figura era Dagmar. No el Dagmar que Robin había visto en los informes, el pirata refinado y cruel. Era un Dagmar más joven, sin cicatriz en la mejilla, con una expresión que mezclaba la determinación y la tristeza. Y en sus manos sostenía algo que parecía un fragmento de piedra, similar a los poneglyphs pero más pequeño. Robin se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. Sus dedos recorrieron las inscripciones, traduciendo mentalmente cada símbolo. No podemos detenerlo, amigo mío. Lo sé. Pero podemos retrasarlo. ¿Cuánto tiempo será suficiente? El tiempo que necesiten para encontrar la respuesta. ¿Y si no la encuentran? Entonces este será nuestro legado. Un recordatorio de que intentamos hacer lo correcto. No es suficiente. Nunca lo es. Pero es todo lo que tenemos. Robin dio un paso atrás, con la mente girando. Si aquello era cierto, si Dagmar había estado vivo durante el siglo vacío, si había sido amigo de Joy Boy, entonces el pirata que ahora controlaba el reino no era un advenedizo cualquiera. Era un superviviente de una época olvidada, alguien que había visto caer el antiguo reino y había esperado, durante 800 años, para llevar a cabo un plan que Robin ni siquiera podía imaginar. ¿Quién eres realmente, Dagmar?, murmuró Robin, mientras sus dedos seguían recorriendo las inscripciones. El mural no respondió. Pero en la penumbra de la cueva, las figuras talladas de Joy Boy y su amigo parecían observarla, guardando secretos que solo el tiempo podría revelar. Y en algún lugar, muy por encima de la cueva, en la superficie del reino ocupado, Dagmar sonrió. Sabía que lo habían encontrado. Y era exactamente lo que quería.